Las horas regulan el flujo de los momentos. El tiempo actúa como la grilla organizadora de la vida. Todos medimos lo que hacemos en tiempo. Yo me levanto a las 11 y él a las 8 y el otro a las 10:30. Nunca elegimos usar las horas, pero desde que existen son la verdad. Desde que las horas existen, perdimos ciertas libertades. Una hora liberada no tiene que durar 60 minutos. Una hora liberada es un recordatorio de que vivimos en una sociedad. En una hora liberada se pretende informar por fuera de la grilla. Hora liberada se presenta como una falla en un sistema prefabricado. Hora liberada, hora crítica, hora escucha, hora entiende. Hora liberada, los sábados desde las 6, con León Nikanov, José Tevez y Matías Gómez, por Radio La Tosca, 95.1. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programita de Hora Liberada. Son las 6:18 de la tarde, nos pasamos un poquito. Pero bueno, pero acá estamos firmes por unos problemitas técnicos que estuvimos, pero ya estamos acá. Te habla León Nikanov, estoy con José Tevez en la conducción como siempre y Matías Gómez operando este programa. ¿Cómo andás, José? ¿Qué me decís? Bien, ¿cómo andás, compañero? Bien. Volvimos después de unas semanitas, nos tomamos licencia. Sí, no nos tomamos licencia, no le hicimos caso. Claro. A la oposición, como cuando le dice a Vudú en el Congreso, tomate licencia. Claro. Estamos acá nosotros y te quería contar que tenemos un programa bastante cargadito en materia política, también un poquito de economía, y vamos a tener el lujo, naturalmente, de volver a hablar con Santiago Gándara, que fue con el que debutamos en el primer programa. Claro. ¿Te acordás? Sí. Un tipo muy interesante, profesor nuestro de Teoría de la Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Pampa. Además es militante de izquierda. Militante político, ¿no? Militante político, ha estado en todas estas manifestaciones que se han dado, por ejemplo, en LEAR, a lo largo del año, por los despidos, ¿te acordás? Claro. Ya lo tocamos. Sí. Vamos a tocar distintos temas, ¿no? Sí, le queríamos preguntar fundamentalmente sobre tres grandes cosas que pasaron en estas últimas semanas. O mejor dicho, si se quiere, tres grandes amigos que certificó el gobierno en estas últimas semanas. Y me refiero a las petroleras, las cerealeras y las telefónicas. A Santiago Gándara, como es teórico de la comunicación social, le queremos preguntar, ¿en qué se basa la nueva ley de telecomunicaciones? Entre otras cosas, lo vamos a aprovechar, porque es un tipo muy conocedor, para preguntarle sobre política de comunicación, etcétera. Exactamente. Un poco el panorama político, mediático. Bueno, déjame contarte también, José, que esta semana se dio a conocer una nueva encuesta, en este caso de Giacobbe y Asociados, que le preguntaron a la opinión pública si quiere que gane, pierda o le da lo mismo el kirchnerismo. Y el 23% respondió que quiere que gane. ¿Qué significa esto? Que sería el techo a cualquier candidato del oficialismo, en este caso, obviamente, a Daniel Scioli. El techo sería, en una primera vuelta, del 24, 23 o 22%. Ojo, recordando que es una encuestadora, ¿no? Que no es la verdad, sino es una encuestadora, y falta un año para las elecciones, falta que pase el verano, falta que pase las campañas presidenciales, las PASO. Van variando, etcétera. Los meses van variando las encuestas. El 58% quiere que pierda el kirchnerismo. El 58%, 58, 56 o 55%, según esta encuestadora, Giacobbe y Asociados, quiere que pierda. ¿Qué significa esto? Que en balotaje el oficialismo perdería. Y para esto tiene dos herramientas, que serían Sergio Massa y Mauricio Macri, o dos verdugos. ¿Qué significa esto? Se le preguntó si quiere que pierda el kirchnerismo. Sí. O sea, no se le preguntó qué opinaba de Macri, qué opinaba de Massa, que son los dos que serían verdugos porque asesinarían al poder en este caso, ¿no? Entonces Scioli, como te estaba contando, perdería en segunda vuelta contra Massa o con Macri. Y si Scioli si se sale del oficialismo, se divide ese 23 o 24% que tiene, porque Scioli propio tiene un 11% de ese 24%. Distinto es, claro, que si va a una interna con ¿quién? Con Randazzo. Claro.
con Randazzo, que es el otro presidenciable fuerte dentro del oficialismo, y le gana, bueno, ahí sí representaría a un todo y se fortalecería. Y si se sale del oficialismo, tiene que buscar votos donde Massa y Macri ya están buscando. Bueno, hoy Scioli ganaría en primera vuelta con un 40%. Y según esta encuestadora, es imposible que cualquier candidato en este momento tenga un 40% de votos, ¿no? Sí. Que no significa la verdad, porque ahora la Cámpora ya dijo que está haciendo lo posible, está trabajando todo el oficialismo para que el oficialismo gane en primera vuelta, sí. Porque sabe lo que le pasaría si va a balotaje. Y bueno, y eso también lo está viendo y lo está olfateando Mauricio Macri, ¿no? Claro, sí. Porque se está como encolumnando, queriendo aglutinar a la oposición para ir juntos en las PASO. Porque está previendo que puede ser una posibilidad de que llegue al 40%. De lo contrario, no estaría haciendo todo este movimiento que incluye también a Sergio Massa, ¿no? Claro. Otra cosa interesante que me gustaría comentarte sobre esta encuesta es que hay dos tipos de votantes. El primer votante hostiga al poder, pero no lo mata. Es decir, lo ladra al poder, pero no lo quiere. Y busca un tipo honesto, ético, pero no quiere decidir cuál va a ser el próximo presidente. Y esto lo representa muy bien UNED, lo representó muy bien Lilita Carrió cuando fue la segunda fuerza en el país, o mucho antes lo representó la Alianza. Y este porcentaje equivale al 10%, que lo representa UNED. Entonces UNED hoy tendría un 10%. El segundo tipo de votante sí quiere decir el próximo presidente, y es el 55%, 56, 58%, y tiene, como te contaba, a dos tipos, a Massa y a Macri. Bueno, en mayo la preferencia es sobre Massa. Hoy, según esta encuesta, Giacobbe y asociados, esta cuestión viró y está Macri arriba que Massa, sí. Bueno, 6-7 meses atrás, la opinión también esperaba que Scioli se despegue del oficialismo. Por todo lo que ya veníamos contando, o sea, que no es nuevo, porque nunca apareció muy identificado con el kirchnerismo puro, etc. Sí. Entonces la opinión pública esperaba que Scioli se despega. Hoy no tendría sentido esto carecería de sentido, porque la opinión pública ya decidió por él. Y lo colocó en la góndola, en el estante del kirchnerismo. Lo mismo pasó con Cristina. ¿Vos te acordás quiénes fueron los candidatos de Cristina? Vudú. Primero, bueno, titular de ANSES, luego ministro de Economía, nada más y nada menos, y después vicepresidente. ¿Te acordás de esa frase? Qué lindo que es tener un vicepresidente ahora. Bueno, sí, claro. Sí. Bueno, entonces el candidato era Vudú en ese momento. Hoy está procesado hasta los dientes. El otro candidato de Cristina, ¿quién fue? Insaurralde, ¿no? La campaña del año pasado, etcétera. Hoy es el flamante esposo de Jessica Sirio y además está coqueteando con el Frente Renovador. Claro. Sin embargo, ya Scioli, en estos últimos 2 días, no sé, jueves, viernes, salió la noticia de que ella estaba mojando el oído, la oreja, claro. ¿No? Le estaba mojando la oreja, lo está queriendo atraer, ¿no? Sin embargo, coquetea con el Frente Renovador. Claro. Y bueno, Scioli fue el único candidato que Cristina quiso que le fuera mal. El único que quiso que le fuera mal. ¿Te acordás de Mariotto? Sí. ¿Te acordás de los aguinaldos que no le mandaban? Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no solo esto ya lo ha aceptado Cristina, sino hace campaña para él. Y bueno, y esto demuestra un poco la debilidad política interna, por lo menos en este caso, con respecto a las elecciones y a los candidatos que ella quería en su momento. Entonces te contaba que en segunda vuelta, que es lo que hoy se estima según esta comentadora, perdería el oficialismo. La posibilidad de ganar en primera vuelta está descartada, reitero, según esta encuestadora. Claro. Sí. Entonces los posibles presidenciables serían Massa y Macri. Y nuevamente, guiándome sobre esta encuestadora, el que está mejor posicionado es Mauricio Macri. ¿Y quién es Mauricio Macri? Bueno, Mauricio Macri naturalmente es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar algunas cosas de Mauricio Macri de estos últimos años.
En primer lugar, recordar las causas que tiene Mauricio Macri, ¿no? Dos causas penales, Dos ¿no? causas penales. Una es que lo investigan por ataques a personas en situación de calle, no sé si te acordás de la UCEP, ¿no? Esos tipos que salían de madrugada, ¿no? Sí, y, sí. ¿no? Y sacaban a la gente que, digamos, a la gente que está durmiendo en la calle. Bueno, Macri había sido sobreseído en diciembre del 2011 por una jueza. Después, lo anularon, ¿no? Sí. Lo sobreseyeron. Y en abril del 2012, el jefe de gobierno volvió a estar investigado por la responsabilidad en estos hechos que iban denunciado. La segunda causa que tiene Mauricio Macri es en el año 2009, que es, no sé si te acordás, Sergio Burstein, que era uno de los líderes de la comunidad judía, que había liberado él había liberado una pelea, digamos, por el nombramiento, ¿te acordás? De Fino Palacios, ¿no? Del policía, ¿no? Era como jefe de la policía. Debido a sus conexiones, Palacios tenía conexiones, la justicia lo había comprobado, con el atentado a la AMIA en el año 94. Bueno, esas son como las dos causas que tiene ahí Macri dando vuelta, ¿no? Hablando como futuro candidato a presidente. Después se puede decir una analogía con el kirchnerismo, una analogía que se puede hacer con hechos concretos, que son las leyes que se canjearon, claro, que un paquete de leyes que el kirchnerismo y el macrismo votaron juntos, ¿no? Estamos hablando de que, no quiero decir de que el macrismo y el kirchnerismo sean lo mismo, ideológicamente, pero estamos hablando... Pero hay denominadores comunes, ¿no? Se me viene a la cabeza el juego. Bueno, está el juego, aparece como un elemento importante, y por otro lado aparece el negocio inmobiliario, ¿no? Son como los dos puntos... dos de las leyes que se votaban en el kirchnerismo y el macrismo en conjunto. Otro punto, esto de los acuerdos Macri y el kirchnerismo, cuenta con el antecedente de la ley de ART, ¿no? Votada por ambos en el Congreso, que bueno, en su momento la oposición la había denominado como una reforma neoliberal por parte de los dos. Bueno, que era la ley esta, ¿no? Que era, por ejemplo, que los indemnizados por accidentes laborales no podían ir a la justicia. Bastante grave, bueno. Después, otra analogía que se puede hacer son las críticas al gasto público, ¿no? La oposición a Macri, denuncia de que Macri gasta mucho dinero público, del gobierno. Del presupuesto lo destina mucho en campaña, en publicidad, ¿no? Que es uno de los puntos que más se le cuestiona al kirchnerismo, ¿no? La propaganda. Claro. Cómo distribuye la propaganda, la saturación de propaganda también a través del Fútbol para Todos, etcétera, la guita que invierte en eso. ¿Tenés ahí algún número? Bueno, con respecto al gasto en publicidad, 596 millones gasta. Por ejemplo, esto es un dato de la auditoría el año pasado, en 2013. ¿No? Bueno, esto son las aspiraciones presidenciales de Macri, que son, digamos, la guita que está poniendo de la gente, ¿no? Bueno, entonces dijimos, ahí se puede encontrar otro paralelismo con el kirchnerismo. Entonces se derriba así el mito de la eficiencia de la gestión de Macri, ¿viste? Porque hay gasto del dinero, un derroche del dinero público. Por otro lado hay recortes en los gastos sociales, ¿no? Y un endeudamiento bestial que está llevando, que es otro de los puntos que denuncia la oposición. Eso por un lado. Permíteme un segundito. Si vos hablando ahora de denominadores comunes, cosas que unen al PRO, la fuerza de Macri, y al kirchnerismo, se me viene también la escena, el momento en el Borda, cuando reprimieron, y se me viene también la cabeza Bernie. Claro, ¿no? Un helicóptero. Ese otro elemento, que esta analogía, ¿viste? Para no incomodar, estamos hablando de hechos concretos, ¿no? Tenemos la policía metropolitana, ¿no? La famosa metropolitana de Mauricio Macri, que tiene como antecedente, como dijiste, la fuerte represión en el Borda. Una última que fue la fuerte represión que tuvo
con los vecinos del asentamiento de Papa Francisco, ¿no? Donde, bueno, fueron reprimidos incluso legisladores también. Sí. ¿Te acordás que...? Con Gendarmería Nacional, como vos decís, con Bernie. Con Gendarmería Nacional, se llamaba Francisco, ¿no? Claro, sí. El barrio ese, que en ese momento se había dicho que el Papa Francisco se había largado a llorar. Sí. Bueno, nosotros le preguntamos algo de eso a Lucas Carrasco, o si iba a ir, si se iba a entrevistar con Bergoglio, con el Papa Francisco, que eso también había salido en los medios. Él dijo que no sabía, que está bien, llora, pero no hace nada. Es decir, se estaban atentando contra los derechos humanos, pero de una manera gravísima. Sí. Y tenías a Francisco que había salido. Tenía la gendarmería entrando con topadoras, ¿viste? Y balas de goma. Tremendo. Bueno, y por último, a modo de jueguito, dos comparaciones más para remarcar que tienen que ver con dos cuestiones que la gente lo va a reconocer a través de la opinión pública. Son dos analogías también, ¿no? El jefe de gobierno porteño está procesado en una causa por espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires, donde se lo investiga por una red montada por el agente Ciro James para espiar políticos y empresarios. Tras una investigación de 4 años, el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, fue procesado por delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que investiga el salvataje de la ex Chicone, como recordamos. Operaciones. En ambos casos, tanto Macri como Vudú alegan que las denuncias en su contra son operaciones políticas sin fundamento jurídico real. Macri afirmó que la causa formaba parte de una operación en su contra que desde el PRO atribuyeron al kirchnerismo. Por su parte, durante la indagatoria ante el juez Ariel Lijo, Vudú aseguró: lo que sucede en este juzgado tiene que ver con mi actuación en la política, dijo, y no con que haya cometido algún delito. Verdugos. Macri fue procesado por el juez Norberto Yervide, acusado por miembros de la oposición por dictar fallos que beneficiarían al kirchnerismo. La pesadilla de Vudú es Lijo, acusado por el oficialismo de trabajar para Mañeto. Represalias. La oposición presentó en distintas ocasiones proyectos parlamentarios para pedir un juicio político al vicepresidente, o que se tome licencia, el eufemismo. Sin embargo, el número de legisladores necesarios en el Congreso para convocarlo no sería suficiente. En cuanto a Macri, se sometió a un proceso en la legislatura de inicio de juicio político. Tras responder algunas preguntitas de los legisladores porteños, se formó una comisión investigadora que resolvió que no había ningún elemento para seguir con el planteo. Cantidad de pruebas. La causa llevada a cabo por Lijo contendría una gran cantidad de pruebas contra el vice, ¿no? Por el contrario, Macri podría salvarse del juicio oral y público. El juez en su contra, Sebastián Casanelo, consideró que no hay pruebas suficientes. El mandatario metropolitano no comparte la misma suerte del ex jefe de la Policía Metropolitana, Gino Palacios, ¿no? El ex espía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski. Ellos sí irían a tribunales, Macri no. Y el vicepresidente, naturalmente, tampoco. Bueno, tampoco. Son como dos analogías que vale remarcar para ¿no? que la gente tenga en cuenta. Pero te hago otra analogía, ya que me abundaste de analogías muy bien buscadas, realmente, porque son cosas interesantes que uno piensa que son dos fuerzas tal vez antagónicas. Bueno, no es tan así. En la práctica, en los hechos, tienen muchas cosas en común. Bueno, Macri también es peronista ahora. Ah, ¿ahora? No, porque es muy pragmático. Claro. Parece, es más pragmático que el peronista. Que el peronista. Claro. Vos ya lo contaste en los programas anteriores. Macri ahora está diciendo, cuando se estatizó ese porcentaje de IPF, Macri es uno de los primeros que lo rechazó. Claro, obviamente, votaron todos en contra. Que lo rechazó. Bueno, ahora sale a decir, ¿por qué? Porque también olfatea que la opinión pública, vos lo mencionaste todo muy bien también en otros programas anteriores, está buscando un cambio, pero progresivo, paulatino, ¿no? No un cambio total. Entonces, el tipo ve, bueno, y a la gente se ve, a la sociedad en su conjunto, es decir, la gente por ahí es medio raro, que les cayó bien el tema de la estatización del IPF, más allá de todas las cuestiones que podemos llegar a discutir. Otro de los temas es la asignación universal por hijo. Macri, déjame decirte, siempre criticó la asignación universal por hijo, porque hablaba
de los subsidios, los grandes planes sociales y desde el pilfarro, de guita, y que después eso genera déficit. Lo criticó, que lo que hay que hacer es generar trabajo, etcétera, etcétera. Pero criticó, bueno, ahora está diciendo, vamos a mantener, está muy bien la asignación universal por hijo, la vamos a mantener la estatización de IPF y vamos a mantener las jubilaciones. Parecía kirchnerista, está kirchnerizado. Claro, obviamente. No. Son las 6:37. Se nos fue el programa. Vamos a intentar comunicarnos con Santiago Gándara. Recién intentamos. Una fallita nuevamente. Siempre tenemos un problema con esto de adelantar, prometer. Bueno, pero espero que nos entiendan. Hacemos lo posible. Nos van a entender. Ya volvemos. Ya estamos en línea con Santiago Gándara, teórico de la comunicación social. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Santiago, bueno, nosotros te queríamos consultar fundamentalmente por tres grandes cosas que pasaron estas últimas semanas, o si se quiere decir, tres grandes amigos que hizo el gobierno nacional en estas últimas 3 semanas. Y me refiero a las petroleras, con respecto al pacto secreto de Chevron y la nueva ley de hidrocarburos, a las cerealeras y a las telefónicas. Y ahí es concretamente donde nos queremos enfocar con vos. Bueno, salió esta nueva ley de telecomunicaciones, ¿no? Y se han dicho muchas cosas, por ahí es bastante compleja esta nueva ley de telecomunicaciones. Sin embargo, se puede rescatar, no me atrevo a decir lo más importante, pero sí lo más mediático, que las telefónicas, más allá de los negocios que ya tienen, que son varios, por ejemplo, la banda ancha, la telefonía fija, la telefonía móvil, es decir, los celulares. Ahora esta nueva ley permite incluir, que las telefónicas incluyan el negocio audiovisual. Y un poco se contradice, corregime si estoy equivocado, con la ley de medios, porque la ley de medios pretendía, según un capítulo o un artículo, desguazar a los grandes multimedios, por ejemplo, Clarín. Esta nueva ley de telefonías contradice la ley de medios y ¿cuáles son los puntos principales? Bien, en principio, antes de responder esa pregunta, estoy pero muy de acuerdo con el cuadro en el que pusiste la discusión del proyecto de ley Argentina Digital. Es decir, vos hacías una sucesión de hechos, de acontecimientos que tenían que ver con la aprobación finalmente de la ley de hidrocarburos, ubicaste la situación de cerealeras, es decir, lo pusiste en un cuadro mucho mayor, me refiero a la ley o al proyecto de ley de telecomunicaciones, lo pusiste en el cuadro mayor de la política del gobierno en estos últimos, ¿cómo podemos decir?, meses, desde enero hasta acá. Me parece que eso es interesante porque inscribe a esta ley dentro de un lineamiento general que en realidad no puede decir que por lo menos, sin subrayar demasiado, es contradictorio con lo que se venía diciendo desde las mismas del oficialismo hasta acá. Entonces ese es un dato. Quizás, y todavía sin responder tu pregunta, el otro dato que podías haber sumado para ponerlo en el cuadro general fue la subasta de parte de 3G y del 4G, que supone el ingreso a una nueva posibilidad de circulación de datos, digamos, en el manejo de los celulares, de la comunicación de celulares, lo que le da a las telefónicas, esa subasta supuso unos 2.200 millones de dólares en danza, lo que les da a las telefónicas también la apertura de un nuevo negocio, es decir, ahí tenemos como otro elemento para el cuadro general. Ahora, yendo a la pregunta más concreta tuya, yo te diría que ahora sí, acá, más que contradictorio, lo que aparece en la ley de telecomunicaciones, es para mí la piedra de defunción de la ley de medios. Cuando en el año 2009, en los primeros meses del 2009, la presidenta anuncia en el Teatro Argentino de La Plata lo que entonces era un proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, en aquel momento la ley incluía las telefónicas, y a lo mejor los que nos escuchan recuerdan que hubo todo un proceso de debate, fundamentalmente en el Congreso, en parte por algunos partidos políticos, pero también te diría por parte de aquellos que inclusive habían acompañado al proyecto del gobierno. Me refiero a, inclusive recuerdo haber leído notas de Berbisky en el sentido de observar que en el proyecto de ley estaban incluidas las telefónicas. Claro. ¿A qué voy con esto?
hacia mediados de año y antes de que se aprobara la ley, las telefónicas fueron excluidas de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Estamos hablando del año 2009. Sí. La presidenta en aquel momento había dicho una expresión que dijo, bueno, lo retiro esto por si alguno tenía dudas de que acá hay algo más escondido, etcétera, entonces quedan afuera las telefónicas. Pero, aclara la presidenta en un discurso de mediados del año 2009, no se puede tapar el sol con las manos, como si estuviera pronunciando lo que 5 años después aparece acá como revelación. Sí. Y la revelación, para cerrar y no abundar más, digamos, la revelación ¿cuál es? Que claramente todo lo que nos presentan en la ley de telecomunicaciones tiene un punto central que es el artículo 9. Es el artículo por el cual, por primera vez y ahora de manera legal, en el caso de que se apruebe este proyecto de ley, las telefónicas van a acceder a lo que llamaríamos el triple play, es decir, además a lo que ya vienen realizando, como vos mencionabas, bueno, agregar en este caso ahora la difusión de contenidos audiovisuales, o dicho de otro modo, la participación directa en el mercado audiovisual. Ese es el punto central de la ley, y eso es lo que para mí hace que no sea ya contradictorio, sino que sea la piedra de defunción de la ley, que como vos también decías al principio, se pretendía como una ley de desmonopolización, y termina 5 años después fortaleciendo uno de los más fuertes monopolios que existen en el sistema de telecomunicaciones en Argentina, que son las telefónicas, que es Telefónica Argentina, vía Telefónica Española, y que es Telecom, que son las dos grandes empresas que monopolizan prácticamente el 80% de las comunicaciones en nuestro país. Sí. Ahora, Santiago, la pregunta es ¿por qué? Es decir, si esto ya se preveía, si ya iba a pasar, o si esto que ocurrió, esta nueva ley de telecomunicaciones, fue algo urgente. ¿Cuál es el trasfondo? Porque la última ley fue en el año 72, es decir, tenía que haber un debate con respecto a este tema, ¿no? Pero ¿cuál es el trasfondo con esto? ¿Por qué se hizo esta nueva ley de telecomunicaciones? Bueno, ahí hay otro dato también, ¿no? Casi a lo mejor muchos recuerdan cuando se presentaba la ley de servicio de comunicación audiovisual, se hablaba de la ley de la dictadura, cuando en realidad tuvo más años en democracia aplicada la ley que en dictadura. Acá también se olvida que acá que efectivamente un decreto de la dictadura, que es el que funcionaba desde el 72 en las telecomunicaciones, pero que fue también adaptada, yo no recuerdo si en el año 99 o en el año 2000, por el entonces secretario de Comunicación del gobierno de la Rúa. Es decir, la democracia también puso su marca en esa ley de telecomunicaciones y eso no significa que la haya mejorado. Eso es un aspecto, digamos. El segundo aspecto, vos te preguntás por el motivo. Y yo creo, por eso yo subrayé al principio el cuadro en el que vos lo planteaste. Yo creo que el motivo está en ese gran cuadro que vos trazaste al principio. Es decir, acá hay una reorientación del gobierno, de la política del gobierno, que viene por algo muy concreto. Uno pudo haber visto, si vos querés, desde el año pasado, desde fines del año pasado hasta acá, un movimiento del gobierno hacia cerrar determinado tipo de frentes que hasta este momento los había tenido abiertos y que formaban parte inclusive de aquello que se jactaba el gobierno, es decir, de mantener una suerte de, muy entre comillas, soberanía. ¿A qué me refiero concretamente? Digo, en estos últimos meses el gobierno avanzó sobre la negociación con el Club de París, la cerró, avanzó con los juicios que tenía pendientes en el CIADI, con una cifra superior. Intentó avanzar con los fondos buitres y se produjo el episodio que todos conocemos y del que estamos todos hablando desde el principio de año hasta acá, que es el obstáculo que significa este juez peculiar, digamos, que se llama Griese, que ha puesto al país en esta situación, pero que también todos sabemos que en enero, porque el propio gobierno lo viene diciendo en cuentagotas, en el gobierno en enero va a un arreglo con los fondos buitres. Digo, hay que leerlo en ese cuadro. Por eso te sumaba también, no dejemos de lado la subasta del 3G y el 4G, que supone el acceso de dólares constantes y sonantes, que eso es lo que está buscando el gobierno, para poder avanzar sobre un nuevo ciclo de endeudamiento. Creo que hay otra explicación, sinceramente es poco satisfactoria, más allá de que las pueda haber, pero quiero decir, una explicación tiene que ver con el cambio de rumbo del gobierno, que está en función también de la profunda crisis económica que tiene, y que va en busca de una salida a esta crisis. Y la salida a esta crisis que piensa el gobierno va por la vía de un nuevo endeudamiento del país. Esa me parece que es una respuesta, porque después podría haber otra respuesta que está más vinculada a ciertos actores a los que se ha privilegiado en estos últimos tiempos. Tanto el 4G y el 3G, que están siempre hablando de las telecomunicaciones, la subasta del 4G y el 3G, como este proyecto que está en danza de telecomunicaciones,
tienen, además de las telefónicas, a ciertos sujetos de una manera pero escandalosamente destacada. Me refiero concretamente al magnate mexicano David Martínez. Sí, sí. El buitre bueno, le dicen así, ¿no? Claro, es decir, acá tenés cuando te hablan de los buitres, en realidad todos son buitres, Sí. porque son todos fondos de inversión cuyos orígenes nosotros los desconocemos y que en realidad juegan justamente con ese desconocimiento de los orígenes y que están detrás de todos los financiamientos, de los grandes financiamientos de este tipo de proyectos que están vinculados con mercados muy redituables, como el mercado de las telecomunicaciones. Entonces yo te diría, hay una respuesta general es el cambio de la política del gobierno, algunos lo pueden traducir, está buscando dólares por todos lados, claro. y para eso necesita cerrar una serie de acuerdos y entrar en un ciclo de endeudamiento, y la otra tiene que ver también con el cierre de cierto tipo de, ¿cómo vamos a decirlo?, de compensación. No nos olvidemos que David Martínez, este magnate mexicano de los medios de comunicación y de otros lugares, digamos, donde tiene su fondo de inversión, es la cabeza de un fondo de inversión. Digo, no nos olvidemos que David Martínez fue uno de los primeros, después de George Soros, que apoyó a la gestión o el gobierno, las negociaciones del gobierno con los otros fondos buitres, digamos así, ¿no? Entonces había un favor muy importante frente a estas figuras. Santiago, José te habla. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, te quería preguntar, ¿cómo pensás que va a impactar en la sociedad si, bueno, finalmente, bueno, en enero, como bien estabas diciendo, se les paga a los fondos buitres? ¿Y cómo va a impactar, digamos, teniendo en cuenta cómo operó, digamos, el eslogan Patrio Buitres? ¿Cómo pensás que va a impactar en la sociedad, en la militancia dentro del kirchnerismo? ¿O si va a tener alguna implicancia política? Mira, ya hice una especulación lo que uno puede hacer. Ahora, lo que es cierto es que todo lo que trasciende y de manera, por supuesto, en cuentagotas, tiene que ver con la propia estrategia de negociación del gobierno, es que van a cerrar con los buitres, y cerrar con los buitres en este momento a través de Grilla supone habilitar a otros tantos buitres que están detrás. Es decir, estamos hablando de cifras de más de 3.000 millones de dólares, no de los 1.500 originales que reclamaban los fondos buitres. Se va hacia eso como una supuesta salida, digamos, a la situación de escasez de dólares que tiene el gobierno. ¿Cómo va a reaccionar? No sé, uno siempre espera que haya una reacción, por lo menos de claridad política respecto de qué es lo que se está haciendo. Pero bueno, eso ya no depende, uno puede hacer una especulación nomás. Creo que hay algo sí que es particular. Cuando se planteó la ley de medios, les hago un rodeo. El día jueves estuve en la presentación del libro, formé parte de una presentación de un libro de comunicación alternativa de una compañera. Y ahí había muchos grupos que formaban parte de distintos colectivos de comunicación alternativa. Y todos hacían, en más o menor sentido, un balance bastante crítico de lo que fue la ley de comunicación o de servicio de comunicación audiovisual. 5 años después, siendo grupos que en su momento tuvieron algún tipo de actitud favorable, ¿no?, frente a la ley. Tuvieron, para decirlo de otro modo, sus expectativas frente a la ley. Pero 5 años después, viendo los resultados, sobre todo que el sector del 33% quedó afuera y sigue sin tener respuesta, quiero decir, después de ese cuadro de balance, efectivamente hay una crítica. Hago todo este rodeo porque a veces para hacer ciertos balances críticos se necesitan muchos años, y en otros casos creo que se necesita menos. La ley el proyecto de ley de telecomunicaciones rápidamente fue, no estoy hablando ya por las corporaciones al estilo Clarín, sino por otros grupos, rápidamente fue rápidamente criticada. Apenas se anunció las líneas principales del proyecto, fue rápidamente criticada por ser una ley de las telefónicas. Nadie, no digo nadie, pero casi nadie consumió el discurso del gobierno de que se habla de los servicios públicos, cuando también es una mentira de la ley. Los únicos servicios públicos que hay tienen que ver con el modo en que se pasan los cables entre las grandes empresas. ¿A qué voy con todo esto? Que a lo mejor me fui demasiado. A que no sé qué va a pasar en enero, cómo reaccionará, pero me parece que yo creo que hay ciertos sectores de la población que han comenzado a visibilizar con mucha más claridad que la política del gobierno se ha modificado en estos últimos años. Santiago, te llevo de nuevo a lo que vos estás planteando de la ley la ley de medios, ¿no?, del año 2009, ya pasaron 5 años. Concretamente, ¿quién se benefició más y a quién perjudicó más esta ley de medios? Y la nueva ley de telecomunicaciones, que va a favorecer a las telefónicas como
habías planteado anteriormente. ¿Y a quién va a perjudicar fundamentalmente? Para vos, ¿no? A esto, Mirá, es decir, tal vez es necesario un tiempo. En principio me gustaría saber qué piensan no tanto las grandes cooperativas, pero también las grandes cooperativas, porque esta ley de telecomunicaciones se dice que va a ser favorable a ella. Ya hubo algunas expresiones en el Senado de algunas de estas cooperativas que decían que temían fundamentalmente el desembarco de las grandes telefónicas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Clarín evidentemente salió, o se supone que va a salir en algún momento, porque Clarín sigue siendo el aparato que es Clarín, es decir, el gobierno ha llevado una iniciativa que terminó todo el tiempo en el pantano judicial, y ahora también, digamos, ¿no? Pero uno podría pensar que en algún punto habría algún momento, algún desguace de algo de Clarín. Hasta ahora no lo hay, pero digamos, podría ser eso. Sí, sí. Creo que los grandes beneficiarios son los nuevos grupos que han accedido a los medios de comunicación. Sí. Hay grupos que han crecido al calor de esa ley, que han tenido una posición crítica al principio, casi al mismo nivel que el grupo Clarín, me refiero al grupo Vila Manzano. Sí, sí. Vila fue furibundo contra la ley de servicio de comunicación y después cambió su posición, pero 180 grados. De hecho, también tiene que ver con el crecimiento del grupo Vila y del grupo Manzano. No es casualidad también que el grupo Vila y el grupo Manzano tengan una compañía telefónica que participó en la subasta del 4G y accedió a una parte de ese mercado. Creo que el otro es Cristóbal López. Sí, Cristóbal López. Es decir, creo que hay una serie de grupos que han crecido al calor de la ley de servicios de comunicación. No creo que uno pueda decir que el valor o que un balance de la ley tenga que ver con ninguno de los puntos que señalaba el gobierno. Me refiero a la democratización de la palabra, la pluralidad, etcétera, etcétera. No advierto eso, y advierto que el principal argumento que utilizó el gobierno para promover la ley de servicio de comunicación audiovisual, que era el 33% para los grupos comunitarios, fue una estafa, una estafa concreta. Siguen estando los grupos a la espera de eso. Así como te contaba esta experiencia del jueves, en esta presentación del libro, el lunes pasado, no estoy diciendo, pero creo que fue hace 15 días que estuvimos en La Pampa, en un seminario de comunicación alternativa, participó un grupo de La Pampa, está esperando que cumplieron con todos los requisitos, entregaron todos los papeles, y están esperando nada más ni nada menos que le den la autorización para una señal radiofónica. Si no me equivoco es Kermés, puede ser Radio Kermés. Sí. Radio Kermés. Sí, sí. Me parece que sí son ellos. Y hace más de 2 años que están. Bueno, esa es la situación que se da en La Pampa, pero que sean muchos otros lugares. Sí. Es decir, las radios alternativas. Sí. Claro, alternativas, comunitarias, como se las quiera llamar, pero que, a ver... ¿Qué era que lo apuntaba la ley? La ley les abrió una promesa y ellos lo que están haciendo es cumplieron con una serie de papeles y no tienen respuesta. Y sin embargo, al final del recorrido se empieza a hacer una ley que favorece a las telefónicas. Entonces no es que uno es paranoico o que uno busca conspiraciones. Ahora, lo real es que fuera de los grandes grupos económicos, de los viejos y de los nuevos, no hubo posibilidad de acceso de aquellos que efectivamente son los que pelean todos los días por una comunicación democrática, ¿no? Son los grupos de lo que llamamos alternativo, comunitario, claro, popular, barrial, local, etcétera, etcétera. Santiago, siguiendo en la línea, hablando de medios, ¿cómo ves vos hoy la televisión pública? ¿Pensás que se debería haber un debate con respecto a, digamos, los contenidos, la pluralidad alrededor de Canal 7, digamos? Mira, yo creo que el principal debate en Canal 7 tiene que ser en torno al concepto de lo público. ¿Qué se entiende por público? O sea, acá hay como si se solaparan, digamos, lo público de lo estatal. Claro. O lo público, lo estatal y lo gubernamental. Entonces acá el principal debate es qué se entiende por lo público. Si por lo público se entiende el conjunto de la sociedad civil, bueno, no están representados en la televisión en Canal 7. No están. Bueno, hace poco le pidieron los presupuestos, cuánto gastaban en algunos programas. Claro, yo te digo, casi ni siquiera querría meterme en el punto, pero bueno, no tengo los datos, no lo sé. Sí sé que hay situaciones serias, digamos, en relaciones con los trabajadores. De hecho, hubo un comunicado de los trabajadores de Canal 7 denunciando al director
y el director de noticias del canal, y lo denunciaban en función de ejercicio de censura, es decir, a más viejo estilo de lo que pasa en las corporaciones privadas, ¿no? Entonces, eso sí es un dato. Ahora, el otro dato, más allá de lo que se gaste o no, tiene que ver con esto, el público. Bueno, el espectro de participación en el canal debería representar las corrientes políticas o las corrientes de opinión que existen en una sociedad, y deberían tener su representación, si vos querés, en su cuota parte, pero una representación en la pantalla. No la tienen. Sí, porque... Basta ver los noticieros, basta ver los muy pocos programas de debate que hay, para advertir que no hay una representación que de alguna manera exprese las diferentes opiniones, corrientes de ideas, corrientes políticas, etcétera, de nuestro país. Sí, porque, viste, muchas veces se dice, bueno, Clarín, la TV pública miente, o estos manipulan un poco la información, pero Clarín también miente, también manipula la información. Pero no hay un equivalente entre la TV pública y Clarín. Porque como vos estabas mencionando recién, o sea, es un canal público que debería representar otra cosa. Es peor. Claro. Por otro lado, Clarín es una empresa privada que tiene sus intereses, etcétera, ¿no? Claro, no, bueno, esa comparación permanente con Clarín puede ser en un momento, hasta el concedo, puede ser pedagógica, pero deja de lado algo que vos estás observando y que es así, es decir, la comparación es... ¿Me esperás un segundito? Mira, tengo un problema acá con familia. Sí, cómo no. Te esperamos. ¿Querés que te volvamos a llamar en un ratito, Santiago? Mira, necesito cortarte. Bueno, me planteé un tema acá. No hay problema. Te queremos decir muchas gracias por atendernos. Ya vamos a estar comunicándonos próximamente. Mil gracias a ustedes. Chao, Santiago. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muy bien. Un poco el estilo del programa. Santiago Gándara, sí, un poco desprolijo, pero dentro de las prolijidades se pueden hacer algunas cosas interesantes. Por lo menos Santiago Gándara sí es interesante. Aparte bastante claro para comunicar, para bastante contarle... claro, sí, es un excelente comunicador, teórico de la comunicación social. Claro. Pero bueno, planteando un poquito, nos sacó algunas dudas sobre la nueva ley de telecomunicaciones y todo planteado, inmerso en un cuadro, como decía Santiago, donde se está pactando con petroleras, la nueva ley de hidrocarburos, que, un paréntesis, en La Pampa acá se está estimando que se perdería 180 millones en conceptos de regalías, porque la nueva ley de hidrocarburos establece un tope del 15%, y hay zonas donde se estaría cobrando, en concepto de regalía, un 35%. Bueno, las petroleras, las cerealeras y las telefónicas, corporaciones que tienen el negocio de ahora inminente del negocio audiovisual. Algo que que remarcó, que nos hizo acordar, que fue que alrededor de la discusión en el 2009, justamente la primera ley enviada al Congreso estaban las telefónicas adentro. Después, bueno, la discusión la dio, digamos, un sector progresista que la defendía, la ley, la libertad, la ley de la democracia, pero incluso muchos criticaban, digamos, están las telefónicas adentro, después, como dijo Santiago, Cristina la saca y hoy 5 años después vuelven a entrar, ¿no? Por la ventana. Sí, absolutamente, eso lo planteó muy bien Santiago, y a mí me quedó preguntarle, yo lo quería vincular un poco con la cuestión económica, si bien él no es economista, pero es un conocedor sobre estos temas. De hecho, planteaba que la llegada de dólares tendría apareado un endeudamiento, que eso no se observa mucho, por lo menos en los distintos medios que uno lee o en los programas de televisión. Todo lo contrario, estiman que con la llegada de dólares la economía repuntaría y se estabilizaría un poco con la llegada de dólares. Entonces, le quería preguntar por qué se endeudaría más el país con esto que se está planteando y que el gobierno está haciendo a través de las cerealeras, petroleras, las telefónicas, y con el pacto que se estima con los fondos buitres que se llevará a cabo en el mes de enero. En un contexto económico en donde nosotros ya habíamos mencionado otros programas, en una recesión del 2%, 2,5%, según Miguel Bain, no una encuestadora privada,
una entidad privada, Claro, ¿no? sí, Según sí. el economista de Daniel Scioli, inflación del 35%, caída de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya volvemos con más Hora Liberada. Bueno, llegamos al final del programa, ¿no, León? Sí. Tuvimos la entrevista con Santiago Gándara, un poquito de información al comienzo y bueno. Y ya estamos, cumplimos con la horita, ya son las Ahorita, bueno, un 7 poquito pasado. y 10. Sí, empezamos un poquito tarde, terminamos un poquito tarde, se nos fue el entrevistado. Pero no, de nuevo, remarcar muy interesante Sí. la charla con Santiago Gándara. Y nos estaríamos encontrando el sábado que viene, más puntuales, con más precisión Claro. y ya con los problemitas técnicos Claro, solucionados, ¿no? Nos solucionado, tenemos pero que ahora bueno, poner las pilas. Ya el público está acostumbrado y no hace el aguante, El público, digamos, ¿vos decís que el hablando con público eso, está en esos acostumbrado? términos. ¿Nos estarán sí. puteando? No. No Yo creo que le dijimos- gustó las entrevistas. Tenemos que poner un mensajito de voz. A ver, Para que nos puteen. porque si no son frases hechas las que decís, Claro, peludo, sí. disculpame que te diga, no, Sí. la gente está contenta, no. ¿Cómo sé yo que la gente está contenta? Poné un mensajito de voz y ponerlo al aire sin ningún tipo Sí. de filtro. No, pero tiene ahí Ah. Mati que pase el papelito de lo que, digamos, la gente que... vos decís que Claro, tiene claro. un filtro Sí, antes. sí, Ah, como bueno. todo, como, o si no, Está censurando. pues si no, hacemos ¿Qué haces que la si no- gente se comunique con nosotros y que nos diga lo que quiera. Y si ahora Gándara solucionó el problemita y está escuchando Radio La Tosca, Hora Liberada, y está escuchando que decimos, no, Claro, hay que filtrar, no, No, después qué nos ven la mal- facultad. Qué malos alumnos que y nos tienen. patea. Estos Entonces, chicos que los tuve yo alumnos, pero bueno. En fin, son las 7:12 de la tarde. Con esto nos estamos despidiendo. José, ¿me querés recordar las vías de comunicación? Bueno, nos pueden encontrar, como siempre, en el Facebook de Hora Liberada. O Y si el no, dial es 95.1. Claro, 95.1 porque bueno, me corregiste ahí. Te mandé carpetazo. Claro, el carpetazo. El Macti quería, a partir del próximo sábado, va a nombrar la temperatura. Ah, sí, la temperatura. La Claro, temperatura. le interesa a él exactamente. mucho cómo está aparte, un observador del sol, ¿viste? Totalmente. Sí. Vino manija con el sol. En fin, con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Nos pueden encontrar en el Facebook como Hora Liberada, si no la 95.1. Radio La Tosca, si no ponés en Google Radio La Tosca, Claro. y ahí aparecemos. El próximo sábado, de 6 de la tarde hasta donde dé. Hasta donde. Chao.